Algunos desafíos para hacer posible la educación inicial que soñamos. Una reflexión a partir de las bases curriculares para la educación inicial y preescolar. Tengo que confesar algo. Cada vez que vuelvo a leer las bases curriculares de la educación inicial, termino sintiendo dos cosas al mismo tiempo. La primera es esperanza, porque mientras las leo pienso, sí, esta es la educación inicial en la que creo. Pero la segunda sensación es frustración. Esa frustración no nace porque crea que las bases curriculares están equivocadas, todo lo contrario. Nace precisamente porque creo en lo que ellas proponen. Mientras iba leyendo hubo una pregunta que no dejaba de aparecer en mi cabeza. ¿Qué necesitamos transformar para que esta educación deje de ser un ideal y se convierta en la realidad de todos los jardines infantiles? Y esa pregunta me llevó a escribir esta reflexión, no para criticar las bases curriculares, tampoco para decir que son imposibles, mucho menos para señalar a las maestras, porque sería profundamente injusto. He conocido maestras extraordinarias, también he conocido instituciones profundamente comprometidas con las infancias. Y de la misma manera he conocido equipos de acompañamiento y supervisión que trabajan con enorme dedicación para fortalecer los procesos. Pero también he conocido otra realidad. He visto maestras agotadas intentando responder a todo lo que se espera de ellas. He visto instituciones que quieren transformar sus prácticas, pero no siempre cuentan con las condiciones para hacerlo. He visto equipos directivos intentando responder a múltiples exigencias al mismo tiempo. Y también he visto cómo las entidades que acompañan y supervisan las instituciones enfrentan el enorme desafío de garantizar la calidad en contextos muy diversos y complejos. Por eso, mientras leía las bases curriculares, empecé a comprender que la pregunta no podía ser únicamente ¿qué deben hacer mejor las maestras? La pregunta tenía que ser mucho más amplia. ¿Qué posibilidades y qué responsabilidades tenemos cada uno de los actores que hacemos parte de la educación inicial para que aquello que propone el documento pueda hacerse realidad? Porque creo que ahí está la diferencia entre leer un documento inspirador y construir una educación capaz de sostenerlo. Y esa es la reflexión que hoy quiero compartir. No pretende tener la verdad, tampoco pretende ofrecer soluciones, simplemente quiere abrir una conversación que considero necesaria, porque hacer realidad las bases no depende únicamente de las maestras, depende también de las instituciones donde trabajan, de quienes las dirigen, de las entidades que las acompañan y supervisan, de las familias y por supuesto del Estado. Cuando cualquiera de esos actores falla, la distancia entre el documento y la realidad se hace más grande. Y desde mi experiencia encontré 8 desafíos que creo que vale la pena poner sobre la mesa. Primer desafío: formar a quienes forman. Cuando hablamos de educación inicial es muy fácil decir que las maestras debemos actualizarnos, y estoy de acuerdo. De hecho, creo que quienes trabajamos acompañando a niñas y niños tenemos una enorme responsabilidad ética con nuestra formación. No podemos pensar que el título universitario es suficiente para toda una vida profesional. Las niñas y los niños cambian, la investigación cambia, la sociedad cambia, y nosotras también tenemos que seguir aprendiendo. Hasta ahí creo que la mayoría estaríamos de acuerdo, pero hay una pregunta que me parece igual de importante. ¿Qué condiciones tienen realmente las maestras para seguir formándose? Porque a veces hablamos de actualización como si dependiera únicamente de la voluntad, y la realidad suele ser mucho más compleja. Hay maestras que trabajan jornadas muy largas, hay quienes llegan a casa y todavía tienen planeaciones por terminar. Hay quienes son madres cabeza de hogar y cuando termina la jornada laboral comienza otra completamente distinta. Hay quienes quisieran hacer un diplomado, una especialización o simplemente leer con calma un libro, pero el tiempo o los recursos económicos no siempre lo permiten. Por eso creo que este desafío no puede entenderse únicamente como una responsabilidad individual. Sí, las maestras tenemos el deber de seguir aprendiendo, pero las instituciones también tienen la responsabilidad de crear condiciones para que ese aprendizaje sea posible. Y cuando hablo de condiciones no pienso solamente en ofrecer una capacitación de vez en cuando, pienso en algo mucho más profundo, pienso en proteger tiempos para estudiar, para leer, para conversar entre compañeras, para observar juntas lo que ocurre con las niñas y los niños, para preguntarnos por qué una estrategia funcionó y otra no, para reflexionar sobre nuestra práctica.
porque aprender no consiste únicamente en asistir a un curso, aprender también es tener tiempo para pensar. Y creo que aquí las instituciones tienen un papel enorme. Los equipos directivos toman decisiones todos los días sobre el uso del tiempo, sobre las prioridades institucionales y sobre los espacios que se destinan al trabajo pedagógico. De la misma manera, las entidades que acompañan y supervisan a las instituciones también influyen profundamente en esas prioridades. Cuando las exigencias se concentran principalmente en el cumplimiento de tareas administrativas o de determinados indicadores, es muy fácil que el tiempo para la reflexión pedagógica termine desapareciendo. Y entonces ocurre algo que me preocupa. Esperamos que las maestras transformen su práctica sin transformar las condiciones en las que esa práctica ocurre. Y quizá esa sea la primera gran contradicción. Queremos una educación inicial diferente, pero no siempre construimos las condiciones para que esa diferencia pueda existir. Segundo desafío, las familias también necesitan ser acompañadas. Si hay una idea con la que estoy completamente de acuerdo con las bases, es esta. La educación de las niñas y los niños no es responsabilidad exclusiva de las instituciones. Las familias son fundamentales y creo que nadie podría discutirlo. Pero nuevamente, cuando pasamos del documento a la realidad, aparecen preguntas que no siempre son fáciles de responder. Con frecuencia hablamos de la corresponsabilidad de las familias. Esperamos que participen, que acompañen, que jueguen, que lean, que conversen, que establezcan límites respetuosos, que comprendan el desarrollo infantil. Y sí, todo eso es importante, pero a veces me pregunto si también nos hemos detenido a pensar quién ha acompañado a esas familias para que puedan hacerlo. Porque no todas parten del mismo lugar. Hay familias que cuentan con muchas herramientas y también hay familias que están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que recibieron. Hay madres y padres que crecieron en contextos donde el diálogo no era la forma de resolver los conflictos, donde el juego no era considerado importante, donde las emociones no tenían espacio, donde la infancia se vivía de una manera muy distinta a la que hoy proponemos. Entonces aparece una pregunta que considero fundamental. ¿Podemos pedirles a las familias que hagan algo que quizá nadie les enseñó? No hago esta pregunta para disminuir su responsabilidad. Las familias tienen un papel irreemplazable en la vida de las niñas y los niños, pero reconocer esa responsabilidad también implica reconocer que muchas necesitan ser acompañadas, y aquí las maestras tenemos un papel muy importante. A lo largo de mi experiencia he visto cómo una conversación respetuosa con una familia puede transformar profundamente la manera en que ésta comprende a su hijo o hija. He visto padres descubrir que jugar también es aprender, madres que comienzan a escuchar de otra manera, familias que dejan de preguntarse únicamente qué aprendió su hijo ese día y empiezan a preguntarse cómo se sintió, qué descubrió o qué le despertó curiosidad. Esas transformaciones son inmensas, pero también requieren tiempo, y aquí volvemos a encontrarnos con un desafío que atravesará toda esta reflexión. Las relaciones necesitan tiempo, la confianza necesita tiempo, el acompañamiento necesita tiempo, y muchas veces las maestras queremos construir esos vínculos mientras intentamos responder a muchas otras exigencias que hacen parte de nuestro trabajo. Por eso creo que este desafío tampoco puede recaer únicamente sobre las maestras. Las instituciones necesitan reconocer que el trabajo con las familias no puede reducirse a reuniones informativas o a la entrega de boletines. Construir una verdadera alianza requiere espacios pensados para conversar, escuchar, comprender y aprender mutuamente. Y las entidades que orientan y supervisan los procesos también pueden preguntarse algo. Cuando hablamos de corresponsabilidad con las familias, ¿estamos ofreciendo las condiciones para que esa corresponsabilidad pueda construirse? ¿O simplemente estamos esperando que ocurra? Porque la corresponsabilidad no aparece por decreto, se construye, y como toda construcción necesita tiempo, intención y acompañamiento. Tercer reto, el tiempo también educa. Mientras leía las bases curriculares hubo una idea que me acompañó durante todo el documento. Todo lo que allí se propone necesita tiempo. Observar a una niña o a un niño con verdadera atención necesita tiempo. Escucharlo sin afán necesita tiempo. Hacer buenas preguntas necesita tiempo. Planear experiencias significativas necesita tiempo. Documentar los procesos de aprendizaje necesita tiempo. Reflexionar sobre la práctica necesita tiempo. Conversar con las maestras necesita tiempo.
Construir una relación de confianza con las familias también necesita tiempo. Y sin embargo, creo que pocas veces hablamos del tiempo como una condición de calidad en la educación inicial. Con frecuencia hablamos de infraestructura, de materiales, de formación o de recursos económicos, y todos esos aspectos son importantes, pero pocas veces nos preguntamos si las maestras realmente cuentan con el tiempo necesario para hacer aquello que las bases les proponen. Quienes hemos trabajado en un jardín infantil sabemos que muchas veces terminamos la jornada con una sensación muy particular, la sensación de haber estado ocupadas todo el día y al mismo tiempo sentir que nos quedó pendiente precisamente aquello que más valor tiene desde el punto de vista pedagógico. No porque no queramos hacerlo, sino porque el tiempo simplemente no alcanza. Y creo que aquí es importante hacer una precisión. No estoy diciendo que las maestras no deban planear, observar o documentar, todo lo contrario. Esas son parte esencial de nuestra profesión. Lo que me pregunto es si hemos construido las condiciones para que todo eso pueda hacerse con la profundidad que merece, porque cuando el tiempo escasea empezamos a tomar decisiones difíciles. A veces dejamos para después una conversación con una compañera sobre lo que está ocurriendo con un grupo, o una reflexión sobre aquello que descubrimos al observar a una niña o un niño, o la transformación de un ambiente que ya no está respondiendo a los intereses de las niñas y los niños. Y no dejamos de hacerlo porque no lo consideremos importante. Lo dejamos de hacer porque siempre hay algo urgente esperando. Por eso creo que el tiempo no es solamente un asunto de organización, también es una decisión institucional. Los equipos directivos tienen una enorme responsabilidad en la manera como se distribuye y protege el tiempo dentro de una institución. Y de la misma forma, las entidades que acompañan y supervisan los jardines infantiles también influyen en esa organización a través de las prioridades que establecen y de las exigencias que plantean. Cuando el tiempo está ocupado casi por completo en responder a múltiples demandas, inevitablemente queda menos espacio para aquello que constituye el corazón de nuestro trabajo, pensar pedagógicamente. Y quiero detenerme un momento en esta idea, porque creo que es una de las más importantes de toda esta reflexión. Pensar también es trabajar. Observar también es trabajar, reflexionar también es trabajar, conversar con una compañera para comprender mejor lo que está viviendo una niña o un niño también es trabajar. Sin embargo, muchas veces esas acciones parecen invisibles porque no producen un resultado inmediato o porque no siempre pueden medirse con facilidad. Pero justamente ahí es donde nace una buena práctica pedagógica. Por eso creo que una institución que realmente apuesta por la calidad no solo debería preguntarse qué hacen sus maestras durante la jornada, también debería preguntarse de qué tiempo disponen para hacer bien aquello que hacen. Porque la calidad de la educación inicial no depende únicamente de la voluntad o del compromiso de quienes trabajan en ella, también depende de las condiciones que les permiten ejercer su profesión con la profundidad que las niñas y los niños merecen. Cuarto desafío: cuando lo urgente empieza a desplazar lo importante. Muy relacionado con el desafío anterior aparece otro que desde mi experiencia atraviesa la vida cotidiana de muchas instituciones de educación inicial: la carga administrativa. Quiero aclarar algo desde el principio. No estoy diciendo que los registros, los formatos o los procesos de seguimiento no sean importantes, lo son. Documentar hace parte de nuestra profesión. Registrar procesos permite hacer seguimiento, tomar decisiones, garantizar derechos y dar cuenta del trabajo que realizamos. Sería irresponsable pensar que una institución pueda funcionar sin este tipo de herramientas. El problema aparece cuando esas herramientas dejan de estar al servicio de la pedagogía y la pedagogía empieza a ponerse al servicio de ellas. Quienes hemos trabajado en un jardín infantil seguramente hemos vivido esa sensación. Estamos observando una conversación maravillosa entre las niñas y los niños, descubrimos un interés que podría convertirse en una experiencia significativa, una familia necesita hablar con tranquilidad sobre una situación que está viviendo su hijo, una compañera quiere compartir una reflexión sobre lo que está ocurriendo en el grupo, pero al mismo tiempo hay formatos por diligenciar, informes por entregar, plataformas por actualizar, reuniones por atender y múltiples tareas que también exigen nuestra atención. Y poco a poco comenzamos a responder primero a lo urgente. Mientras tanto, lo verdaderamente importante empieza a esperar. Lo preocupante es que aquello que termina esperando suele ser precisamente lo que las bases consideran el corazón de la educación inicial: observar, escuchar, preguntar,
hablar, conversar, documentar con sentido, reflexionar sobre la práctica y construir experiencias a partir de lo que las niñas y los niños nos muestran. No porque las maestras no quieran hacerlo, sino porque el tiempo es limitado y las exigencias son muchas. Aquí, nuevamente, creo que la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre quienes están en el aula. Las instituciones tienen la responsabilidad de revisar permanentemente cuáles de sus procesos administrativos realmente aportan al trabajo pedagógico y cuáles podrían simplificarse o transformarse. Del mismo modo, las entidades que acompañan y supervisan los jardines infantiles también tienen una responsabilidad importante. Vale la pena preguntarnos si todas las solicitudes de información, todos los formatos y todos los requerimientos que llegan a las instituciones están contribuyendo realmente a fortalecer la calidad de la educación inicial o si en algunos casos terminan ocupando el tiempo que las maestras necesitan para hacer precisamente aquello que se espera de ellas. Porque aquí aparece una contradicción que me parece importante reconocer. Queremos que las maestras observen más, que escuchen más, que documenten mejor, que reflexionen sobre su práctica, que construyan ambientes de aprendizaje cada vez más significativos, pero al mismo tiempo llenamos sus jornadas de tareas que muchas veces las alejan de este propósito. Y no se trata de eliminar los procesos administrativos, se trata de preguntarnos si cada uno de ellos tiene un sentido pedagógico claro y si realmente aporta a mejorar la experiencia de las niñas y los niños, porque al final ninguna institución debería perder de vista una pregunta muy sencilla. ¿Lo que estamos pidiendo hacer a las maestras les permite dedicar más tiempo a las infancias o las aleja de ella? Creo que responder honestamente esa pregunta puede ayudarnos a revisar muchos de los procesos que hoy damos por sentados y a recuperar algo que nunca debería dejar de ser el centro de nuestro trabajo, el encuentro cotidiano con las niñas y los niños. Quinto desafío, la calidad no siempre cabe en una lista de chequeo. Hablar de calidad en la educación inicial es indispensable. Todas las instituciones deberían preguntarse permanentemente cómo mejorar sus prácticas, cómo garantizar los derechos de las niñas y los niños y cómo ofrecer experiencias cada vez más significativas. Y para ello también son necesarios los procesos de seguimiento, evaluación y supervisión. No creo que el problema sea que existan. El desafío está en preguntarnos si las formas en las que muchas veces intentamos valorar la calidad realmente nos permiten comprender lo que ocurre dentro de una institución, porque la educación inicial sucede en las relaciones y las relaciones son difíciles de medir. Una visita puede mostrar muchas cosas, puede evidenciar fortalezas importantes, también puede poner en evidencia aspectos que necesitan ser transformados, pero una visita sigue siendo un momento y un momento por sí solo no siempre alcanza para comprender la complejidad de un proceso pedagógico. He conocido instituciones que durante una visita logran mostrar una imagen impecable de su trabajo, aunque esa no sea necesariamente su realidad cotidiana. Y también he conocido instituciones profundamente comprometidas con la infancia que por distintas circunstancias fueron evaluadas a partir de un día particularmente difícil. Ninguna de las dos situaciones refleja por completo lo que ocurre en esos espacios. Por eso creo que la calidad no puede reducirse únicamente a lo que alcanzamos a observar durante unas horas, ni a lo que aparece registrado en un formato. La calidad también está en aquello que no siempre se ve, está en la manera en la que una maestra recibe a un niño o niña cada mañana, en cómo acompaña un conflicto sin humillar, en las preguntas que hace para comprender antes de intervenir, en las conversaciones que sostiene con sus compañeras para pensar nuevas posibilidades, en la relación de confianza que construye con las familias, y muchas de esas cosas difícilmente caben en una lista de chequeo. Eso no significa que las instituciones no deban rendir cuentas, por supuesto que sí. La transparencia y la responsabilidad hacen parte de cualquier proceso de calidad, pero también creo que las entidades que acompañan y supervisan los jardines infantiles tienen una oportunidad enorme para preguntarse qué tipo de seguimiento quieren promover. Uno que incentive a las instituciones a prepararse para una visita o uno que las motive a construir procesos de mejora permanentes, incluso cuando nadie las está observando. Creo que esa es la diferencia fundamental, porque cuando una institución siente que el objetivo principal es responder satisfactoriamente a una evaluación, existe el riesgo de concentrar los esfuerzos en mostrar aquello que será revisado. En cambio, cuando el acompañamiento se convierte en un proceso continuo de diálogo, reflexión y construcción conjunta, la preocupación deja de ser cómo nos van a evaluar y empieza a ser cómo podemos hacerlo mejor para las niñas y los niños.
Y quizá ahí esté uno de los mayores desafíos, pasar de una cultura del cumplimiento a una cultura del aprendizaje, una cultura en la que las instituciones no teman mostrar sus dificultades porque saben que serán acompañadas para transformarlas y no únicamente señaladas por ellas, porque al final el propósito del seguimiento nunca debería ser demostrar quién cumple más, debería ser garantizar que cada niña y cada niño encuentre en su jardín infantil un lugar donde pueda crecer, aprender y desarrollarse en las mejores condiciones posibles. Y para lograrlo, la supervisión no solo necesita verificar procesos, también necesita fortalecerlos. Sexto desafío, los ambientes también necesitan condiciones para existir. Uno de los aspectos más inspiradores de las bases es la manera en la que comprenden los ambientes. No los presentan únicamente como un espacio físico o como un salón bien organizado. Los entienden como escenarios que invitan a explorar, a jugar, a hacerse preguntas, a crear relaciones y a construir conocimiento. Ambientes que cambian porque cambian también los intereses de las niñas y los niños. Y esa es una idea con la que estoy de acuerdo, porque un ambiente también educa, habla, invita y provoca. Hace posibles unas experiencias e impide otras. Sin embargo, mientras leía este apartado del documento, no podía dejar de pensar en esta pregunta. ¿Qué condiciones necesita una maestra para construir esos ambientes de manera permanente? Con frecuencia pensamos que el principal problema son los materiales y claro, en muchas instituciones hacen falta, pero creo que el desafío va mucho más allá. Diseñar un ambiente pedagógico no consiste únicamente en acomodar muebles o poner nuevos materiales sobre una mesa. Implica observar durante días qué está despertando el interés de las niñas y los niños, conversar con otras maestras, pensar qué posibilidades vale la pena ofrecer, preparar el espacio, transformarlo cuando deja de responder a las necesidades del grupo y volver a empezar. Todo esto requiere tiempo, requiere recursos y sobre todo requiere que la institución reconozca que ese trabajo también hace parte de la labor pedagógica, porque muchas veces los ambientes más ricos no aparecen gracias a una planeación institucional, aparecen gracias al enorme compromiso de maestras que dedican parte de su tiempo personal a elaborar materiales, buscar ideas, reorganizar espacios o conseguir recursos que la institución no puede ofrecer. Y aunque ese compromiso es admirable, creo que también debería hacernos reflexionar. La calidad de un ambiente no debería depender del sacrificio personal de una maestra, debería ser una responsabilidad compartida. Las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar espacios adecuados, recursos suficientes y tiempos para que los ambientes puedan pensarse y transformarse continuamente. Las entidades que acompañan y supervisan estos procesos también tienen una responsabilidad importante. No basta con valorar si un ambiente se ve bien el día de una visita. También es necesario preguntarse si la institución cuenta con las condiciones para sostener esa propuesta pedagógica a lo largo del tiempo. Porque un ambiente preparado no es una fotografía, es un proceso vivo y como todo proceso vivo necesita cuidado permanente. Creo que en ocasiones corremos el riesgo de convertir los ambientes en un requisito más que debe cumplirse y entonces empezamos a preocuparnos por cómo se ven más que por lo que hacen posible. Sin embargo, un ambiente verdaderamente pedagógico no se reconoce por la cantidad de materiales que tiene ni por lo atractivo que resulta para los adultos. Se reconoce por las preguntas que despierta, por las relaciones que ofrece, por la autonomía que promueve, por las oportunidades que ofrece para que las niñas y los niños descubran, creen, imaginen y construyan conocimiento. Y eso difícilmente puede lograrse si quienes los diseñan no cuentan con el tiempo, el apoyo y las condiciones necesarias para hacerlo. Porque al final los ambientes no se transforman solos, siempre hay una persona que los observa, los piensa, los reorganiza y les da sentido. Y si queremos que esos ambientes hagan realidad lo que proponen las bases curriculares, también necesitamos cuidar las condiciones de quienes los hacen posibles. Séptimo desafío, confiar también es una forma de cuidar a las maestras. Hay una idea que atraviesa todo el documento y que considero profundamente valiosa: reconocer la singularidad de cada niña y de cada niño. Las bases curriculares nos recuerdan constantemente que no existen infancias iguales, que cada niña y niño aprende de una manera distinta, que cada uno tiene intereses, ritmos, historias y formas particulares de relacionarse con el mundo. Y estoy completamente de acuerdo con esa mirada. Pero mientras leía el documento apareció una pregunta que no pude dejar de hacerme. ¿Por qué nos resulta más fácil reconocer la singularidad de las niñas y los niños que la singularidad de quienes los educan?
Así como no existen dos niños y niñas iguales, tampoco existen dos maestras iguales. Cada una llega al aula con una historia, una sensibilidad, unos talentos y una manera particular de comprender la educación. Y esa diversidad también enriquece los procesos pedagógicos. Sin embargo, en muchas ocasiones pareciera que esperamos que todas enseñen de la misma manera, planeen de la misma manera, documenten de la misma manera e incluso hablen de la misma manera. Poco a poco, el temor a equivocarse o a ser evaluadas puede hacer que muchas maestras dejen de confiar en su propio criterio profesional. Y creo que eso también empobrece la educación. Por supuesto, reconocer la autonomía de las maestras no significa que cualquier práctica sea válida. Existen principios éticos y pedagógicos que todas debemos respetar. La infancia y sus derechos no son negociables, pero dentro de este marco también debería existir espacio para la creatividad, para la iniciativa, para la innovación y para las maneras particulares que cada maestra encuentra de acompañar a las niñas y los niños. Confiar en las maestras también significa reconocerlas como profesionales, profesionales capaces de observar, interpretar, tomar decisiones y construir respuestas pedagógicas pertinentes para los contextos en los que trabajan. Y esa confianza no se construye únicamente otorgando autonomía, también se construye acompañando, dialogando y generando espacios donde las diferencias puedan convertirse en oportunidades para aprender unas de otras. Porque al final, una educación que reconoce la diversidad de las infancias también debería reconocer la diversidad de quienes hacen posible esas infancias. Octavo desafío. Educar también significa mirar nuestra propia historia. Quise dejar esta reflexión para el final porque para mí es la más profunda de todas. Hasta ahora he hablado de la formación, de las familias, del tiempo, de la carga administrativa, de la evaluación y de las condiciones materiales. Pero hay algo de lo que casi nunca hablamos cuando hablamos de educación. Y es que las maestras también fuimos niñas, también crecimos en una familia, también aprendimos qué significaba obedecer, cómo se resolvían los conflictos, cómo se expresaba el afecto, qué era el respeto, qué significaba portarse bien. Y todas esas experiencias, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello, también entran con nosotras al aula cada mañana. Por eso creo que este desafío va mucho más allá de la formación académica. Por supuesto que las maestras tenemos la responsabilidad de seguir estudiando, de actualizar nuestros conocimientos y de revisar permanentemente nuestras prácticas. Esto no está en discusión, pero desde mi experiencia he comprobado que conocer la teoría no siempre es suficiente para transformar la práctica. Y esta es quizá una de las convicciones más fuertes que me dejó mi trabajo acompañando a maestras. He comprobado que sin importar dónde nos hayamos formado, cuánto hayamos leído o cuántos cursos hayamos realizado, el peso de las creencias que construimos durante nuestra propia infancia es enorme. Tan enorme que muchas veces, aún sabiendo cuál sería la mejor manera de actuar, terminamos respondiendo desde aquello que aprendimos hace muchos años. No siempre de forma consciente, a veces ocurre precisamente en los momentos de mayor cansancio, estrés o frustración. Y eso no significa que seamos malas personas o malas maestras. Significa que transformar una práctica implica también transformar las creencias que la sostienen. Y transformar una creencia es un proceso mucho más complejo que aprender un concepto, porque detrás de cada práctica hay una manera de comprender a las infancias, pero también hay una historia personal. Hay miedos, hay experiencias, hay heridas, hay formas de haber sido educadas que siguen habitando nuestra manera de relacionarnos con las niñas y los niños. Por eso creo que formar maestras no puede reducirse únicamente a ofrecer capacitaciones. También significa crear espacios donde podamos detenernos a mirar nuestra propia práctica con honestidad, preguntarnos quiénes somos como educadoras, qué aspectos de nuestra historia queremos conservar, cuáles necesitamos transformar y qué creencias siguen apareciendo incluso cuando la teoría nos dice otra cosa. Aquí, nuevamente, la responsabilidad no recae únicamente sobre las maestras. Las instituciones tienen la responsabilidad de generar culturas de reflexión donde equivocarse no sea motivo de juicio, sino una oportunidad para aprender. Los equipos directivos tienen la responsabilidad de promover espacios de conversación, observación y acompañamiento, más allá del cumplimiento de indicaciones.
Y las entidades que acompañan y supervisan los procesos también pueden contribuir enormemente cuando entienden que fortalecer la práctica pedagógica no consiste únicamente en verificar procedimientos, sino en acompañar el desarrollo profesional y humano de quienes educan, porque cuidar la educación inicial también implica cuidar a quienes la hacen posible. Y quiero terminar este desafío con una idea que me ha acompañado durante mucho tiempo. Nadie puede acompañar profundamente la historia de una niña o de un niño si nunca ha tenido la oportunidad de mirar la suya propia. Quizá una de las transformaciones más importantes que necesita la educación inicial no esté solamente en los documentos, en las metodologías o en los ambientes. Quizá también esté en la posibilidad de que quienes educamos tengamos espacios para comprender cómo nuestra propia historia sigue dialogando todos los días con la manera en que acompañamos la historia de los demás. Porque al final, educar no solo transforma a las niñas y los niños, también debería transformarnos a nosotros. A modo de conclusión, las bases no son el problema. Tampoco creo que sean un documento ingenuo o alejado de la realidad. Por el contrario, creo que representan un horizonte, nos muestran hacia dónde queremos caminar y nos recuerdan la educación inicial que muchas maestras soñamos construir. Pero también creo que ningún documento por sí solo transforma la realidad. La transforma la manera en la que decidimos hacerlo posible. Y esa responsabilidad no puede recaer únicamente sobre las maestras. Sería profundamente injusto. Las maestras tenemos la responsabilidad de seguir formándonos, de revisar nuestras prácticas, de cuestionar nuestras creencias y de mantener vivo el compromiso con las infancias. Las familias tienen la responsabilidad de participar activamente en la vida de sus hijas e hijos y de reconocer el enorme impacto que tienen en su desarrollo. Las instituciones tienen la responsabilidad de construir condiciones que permitan hacer realidad aquello que esperan de sus equipos pedagógicos. Los equipos directivos tienen la responsabilidad de proteger el tiempo para la reflexión, fortalecer el trabajo colectivo y cuidar a quienes educan. Las entidades que acompañan y supervisan los procesos tienen la responsabilidad de promover una cultura de mejora continua, donde el seguimiento no se limite a verificar el cumplimiento de unos requisitos, sino que también fortalezca las capacidades de las instituciones para ofrecer una educación de calidad. Y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todo esto sea posible, no solo a través de políticas públicas y documentos orientadores, sino también creando las condiciones materiales, humanas y administrativas que permitan convertir esos ideales en una realidad cotidiana. Quizá el mayor aprendizaje que me dejó esta lectura es que la calidad de la educación no depende únicamente de la voluntad de quienes trabajan en ella. Depende sobre todo de la coherencia entre aquello que esperamos y las condiciones que ofrecemos para hacerlo posible. Porque no podemos pedir relaciones respetuosas si quienes educan trabajan en contextos que no siempre las respetan. No podemos pedir ambientes ricos en experiencias si no existe el tiempo y los recursos para construirlos. No podemos pedir reflexión pedagógica si nunca encontramos un espacio para detenernos a pensar. Y no podemos pedir transformaciones profundas si seguimos creyendo que basta con entregar un documento o asistir a una capacitación. Las niñas y los niños merecen la educación que describen las bases curriculares. De eso no tengo ninguna duda. La pregunta es si todos los que hacemos parte de este propósito estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde para hacerla posible, porque al final hacer realidad las bases no consiste únicamente en cambiar la manera en la que educan las maestras, consiste en transformar las condiciones que hacen posible esa educación, y quizá esa sea la conversación que todavía tenemos pendiente. ¿Estamos construyendo las condiciones para que esa educación pueda existir?